Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Megalejo, el jefe de urología de trasplante renal. Quiero presentar al doctor Edgar Rosales, quien está terminando la residencia de urología, y para mí es un honor presentarlo y para que ponga el tema cáncer de vejiga. Él está en su última etapa. Yo creo que esto le va a ayudar mucho para que en el futuro él pueda ser un buen urólogo y una buena persona. Lo presento al doctor Edgar Rosales. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes con todas las personas presentes. En esta oportunidad voy a exponer acerca de un tema importante, creo yo, en el ámbito de urología, que es el cáncer de vejiga. Bien, a manera de introducción, el cáncer de vejiga se define como la neoplasia maligna que se forma en la fina capa que reviste por dentro de la vejiga, que se llama urotelio, ¿no? Justamente se va a formar en este cáncer en esta capa y posteriormente con el tiempo va a invadir, ¿no? Y con esto va a crecer y va a aumentar el estadiaje, ¿no? Por eso es justamente la importancia de su detección temprana, ¿no? Como muchas otras neoplasias en las que se relaciona la exposición frente a otros a exposición, ¿no? Exposición a contaminantes, a agentes que pueden causar deterioro del ADN. Justamente la vejiga cumple con esta predisposición, ¿no? Porque muchas sustancias se eliminan a través de la orina y conjuntamente la orina predispone, contaminada con estas sustancias, predispone a que se pueda a alterar las células, ¿no? De este urotelio. Un poco de datos de epidemiología, ¿no? El cáncer de vejiga es el séptimo cáncer más común en hombres y el 17º más común en las mujeres, ¿no? Estas son estadísticas a nivel internacional. A nivel del Perú, es la octava causa de cáncer en hombres mayores de 65 años y en general el 12º lugar lo ocupa justamente esta neoplasia, ¿no? Corresponde al 2% de todos los tumores malignos y del 7% de las neoplasias del aparato urinario, ¿no? Es una cantidad importante, ¿no? Este cáncer se vuelve más común con edad, justamente debido a que cuanto más tiempo la persona viva, tiene más tiempo de exposición a estos factores, ¿no? Que van a condicionar. Es más común en hombres que en mujeres. Más o menos la relación que afecta más a hombres que a mujeres es de 3,8 a 1. Algunos estudios dicen de 4 a 1, ¿no? Podría explicarse esto porque el hombre muchas veces está más relacionado con algunos tipos de trabajo en los cuales se expone más a estos tóxicos que pueden producir el cáncer de vejiga a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, la mecánica, y los pintores, entre otros, ¿no? Y también se asocia que el hombre fuma más, por estadística. Entonces, por eso es que es más común en hombres que en mujeres. La sobrevida a los 5 años de este cáncer es más o menos de 77,1%, ¿no? Pero esto es variable dependiendo del estadio en que se diagnostique este cáncer, ¿no? Este cáncer se diagnostica con mayor frecuencia entre los 65 y 74 años, ¿no? Justamente porque es un cáncer que aparece en la tercera edad de la vida, ¿no? Y como dato importante es que es el cáncer más caro de tratar. En las siguientes diapositivas explicaré por qué justamente es uno de los cánceres, bueno, el cáncer más caro de tratar. ¿Por qué? Necesita controles y necesita quimioterapias que muchas veces son costosas e inclusive ya no se encuentran con mucha disposición estos medicamentos que sirven para su tratamiento control. Bien, hablando en sí de los factores de riesgo, el principal y más importante factor para desarrollar cáncer de vejiga, como muchos otros cánceres, es el tabaquismo, ¿no? Es el factor más importante que está inmerso en más del 50% de los casos, ¿no? El riesgo va a aumentar con la duración e intensidad del tabaquismo. Estadísticas mencionan de que fumadores actuales, o sea, personas que actualmente están fumando, tienen 3,14 veces más riesgo de veces más de desarrollar un cáncer de vejiga que personas que no fuman. Y hay 1,83 veces más de riesgo de las personas que han dejado de fumar, que fumaron, pero dejaron de fumar, comparadas con las personas que nunca han fumado, ¿no? Ahora, el riesgo de los cigarrillos electrónicos es similar al de los cigarrillos habituales, ¿no? También en su desarrollo de cáncer de vejiga. Otro factor de riesgo muy importante de exposición ocupacional, como mencionaba, ¿no? Ciertos componentes se han demostrado que tienen su génesis en este cáncer, ¿no? Como son, por ejemplo, la exposición a las aminas aromáticas, como ejemplo la benzidina, entre otros, ¿no? Estos compuestos generalmente se encuentran en las pinturas, ¿no? En los hidrocarburos aromáticos, como por ejemplo el benceno, la alfa-benzopirideno,
que son componentes que se encuentran justamente en el humo del cigarro y en hidrocarburos clorados, por ejemplo, los que se encuentran en los pesticidas, ¿no? Entre otros componentes resaltantes. De la misma manera, la exposición ocupacional en personas que trabajan en plantas que procesan pintura, que manejan tintes, procesan metales y productos derivados del petróleo. Tienen más posibilidad de realizar un cáncer de vejiga. En la presente tabla se ve justamente, de acuerdo a la ocupación, el riesgo que presenta una persona de desarrollar en el futuro un cáncer de vejiga, ¿no? A la cabeza están los trabajadores del tabaco, con un riesgo relativo de 1.72 veces, ¿no? Comparado con una persona que no trabaja, ¿no? Que no trabaja, no se expone a estos contaminantes. Los trabajadores del tinte, curtidores, ahí pueden estar inmiscuidos, 1.58 veces, ¿no? De riesgo. Personas que se desarrollan como desollinadores, aunque esta profesión no es muy común, habitual en nuestro medio, en sitios industrializados, empresas que tienen grandes chimeneas, donde estas personas se ocupan de limpiar el hollín, ¿no? Lo que queda ahí como residuo, tiene también un elevado riesgo, 1.53 veces. Las enfermeras, ¿no? Justamente porque en su labor de día a día, muchas veces están inmersas en la contaminación por inhalación, ¿no? De algunos productos, como pueden ser básicamente productos derivados de las quimioterapias, ¿no? Que son tóxicos. Los trabajadores de caucho, de la misma manera, camareros, justamente, ¿por qué los camareros? Porque muchas veces están en contacto con personas que fuman, entonces una exposición también ocupacional. Trabajadores de aluminio, peluqueros, ¿no? Y es importante, acá hay muchas personas comunes, ¿no? Que se desarrollan esta actividad y que a veces si no tienen cuidado con los tintes, con todo ello, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de vejiga en un futuro. De la misma manera, los fontaneros, trabajadores del metal, pescadores, mencionan, ¿no? Pescadores, médicos inclusive, ¿no? Y las personas que se desarrollan en la profesión de la mecánica. Bien, como otros factores de riesgo más está la genética y antecedentes familiares, ¿no? Menciona que hay mayor riesgo para familiares de primer y segundo grado, o sea, padres y abuelos que hayan tenido cáncer de vejiga tienen más riesgo de desarrollarlo, ¿no? Si hay ese antecedente. Pacientes que hayan tenido cistitis crónica u otras infecciones. Una cistitis crónica es una inflamación de la vejiga, ¿no? Crónica que puede reaccionarse a múltiples causas, ¿no? A veces eso predispone a una inflamación y con el tiempo hay un riesgo de que pueda desarrollarse un cáncer, ¿no? En pacientes portadores de sonda policrónicos, ¿no? Pues, generalmente son pacientes que han quedado con una tetraplegia o tienen problemas de la micción, entonces tienen que usar imperiosamente la sonda Foley. Entonces esos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar en algún futuro un cáncer de vejiga, ¿no? Pacientes con litiasis vesical de la misma manera, ¿no? La litiasis en la vejiga a largo plazo produce riesgo de desarrollar un cáncer de vejiga. Ciertas infecciones también, como el esquistosoma hematobium, es un tipo de parásito platelminto que produce esquistosomiasis, ¿no? Generalmente en este tipo de parásito, pero para bien no se encuentra en el Perú, se encuentra en Egipto, pero eso no quita que hay esquistosomiasis también en el Perú, ¿no? Generalmente este parásito se desarrolla o se contrae al nadar en aguas, ¿no? En ríos, en la selva peruana sobre todo. Pero en este específico tipo de parásito no se encuentra en nuestra población. En los pacientes inmunosuprimidos hay un riesgo de desarrollar cáncer de vejiga entre un 12 y 35%, ¿no? De la misma manera, pacientes que han sido sometidos a radiación ionizante, no sea las radioterapias, ¿no? Presentan un mayor riesgo, ¿no? Algunos fármacos, como por ejemplo la ciclofosfamida, que es un medicamento que se usa en el tratamiento de cáncer, es un inmunosupresor, o la pioglitazona, ¿no? Que es un medicamento antidiabético. También presentan un riesgo leve de desarrollar cáncer de vejiga a largo plazo. Bien, entre los signos y síntomas más comunes que nos pueden orientar a sospechar que un paciente pueda tener cáncer de vejiga, a la cabeza se encuentra la hematuria, ¿no? Ese hallazgo más común, que se encuentra hasta un 85% de los casos, ¿no? La hematuria puede ser variable, como podemos ver en la imagen, allí puede ser desde una hematuria leve, que puede ser como un tinte de vino rosé, como un agua de lavado de carne, hasta hematurias más severas, como podemos ver en la última imagen, ¿no? Que es una hematuria prácticamente rojo viva o incluso negra con coágulos, ¿no? Entonces, eso ya nos da una alarma, ¿no? De que podría estar ocasionándose algo en nuestra vejiga, ¿no? Que más probable puede ser un cáncer u otras causas, ¿no? Nos alerta. Otros síntomas de irritación vesical se pueden encontrar hasta un 20%, como es la disuria, que es el ardor al miccionar, la urgencia para miccionar, ese apuro que nos manda al baño cada vez que tenemos ya ganas de miccionar, la poliaquiuria, muchas veces miccionar con ardor,
Y otros más alejados, como puede ser un dolor pélvico, una masa palpable, una pelota que sienten, ¿no?, allí a la vejiga, en el vientre inferior, pero eso generalmente ya está relacionado con estadios avanzados. Pero el más común es la hematuria. Para lo cual, cuando ya se presenta una hematuria, nosotros como urólogos estamos en la obligación de pedir exámenes complementarios. Dentro de estos exámenes, para empezar, pedimos una ecografía de vías urinarias, ¿no? Mediante este examen, nosotros podemos ver si hay presencia de masas en el riñón, si hay hidronefrosis, que es una dilatación del riñón, de los cálices en el riñón, o si hay masas en la vejiga, ¿no?, que nos hagan sospechar de que esta causa de hematuria sea por un tumor en la vejiga, ¿no? Ahora, si es que no está muy claro el diagnóstico o si necesitamos precisar estadiaje, si hay invasión de este tumor a otros órganos, como pueden ser ganglios linfáticos, próstata u otros, pedimos una tomografía, que es el famoso Urotem con contraste, ¿no? Para, de una manera más adecuada, más detallada, ver este tumor, ¿no? Y en pacientes que no se pueda sacar una tomografía, que son alérgicos al contraste, o se necesite visualizar de manera más detallada la pared de la vejiga, la pared muscular, se le puede pedir una resonancia magnética. Pero por lo general, con una ecografía y una tomografía, se podría estar dando grandes beneficios. Ahora, dentro de los exámenes de laboratorio, es indiscutible que tenemos que solicitar un examen de orina, ¿no? Para ver justamente la hematuria, porque hay muchas otras causas comunes, como puede ser una infección urinaria que podría producir una hematuria, una microhematuria o hasta una macrohematuria. Otras causas puede ser la litiasis, también puede producir hematuria. Justamente el examen de orina es para verificar la presencia de hematuria, porque muchas veces la orina está clara, pero si se hace un examen de orina, allí hay presencia de hematíes, es una microhematuria que tiene que ser adecuadamente estudiado. Como valores para diagnosticar, entre 3 a 100 hematíes, nosotros decimos que es microhematuria, y más de 100 es macrohematuria. Se puede pedir también citología urinaria, que es justamente el examen bajo visión en microscopio de las células de estos tumores que se exfolian y se encuentran navegando, se puede decir, flotando en la orina. Entonces eso se recolecta, que puede ser por un catéter, y se toma una muestra y se visualiza, ¿no? El patólogo lo ve en el microscopio. Y también existen otros exámenes, como son los marcadores moleculares en orina, ¿no? Están un poco costosos, tienen una sensibilidad adecuada, o sea que pueden detectar efectivamente, pero no van a sustituir al golpe estándar, que es el procedimiento por el cual se diagnostica un cáncer de vejiga, que es la cistoscopía. Bien, entonces, hablando de cistoscopía, es el examen que sí o sí va a diagnosticar una presencia de un cáncer en la vejiga, ¿no? Es un examen, como podemos ver en la imagen, que consiste en que mediante una cámara, un aparato que se llama un cistoscopio, a través de la uretra, sea del varón o de la mujer, previamente lubricada con anestesia, se introduce esa camarita y se puede ver por el interior de la vejiga para ver justamente un posible tumor que sea el causante de hematuria, ¿no? Ahora, posteriormente, el urólogo cuando ve, tiene que localizar y ver la cantidad de tumores que se encuentren y posteriormente plantear la resección, quitar esos tumores, ¿no? Ahora, después de que se hayan quitado estos tumores, esto nos va a dar un resultado, que es la anatomía patológica. Se manda al patólogo para que lo revise. Y esto nos da el diagnóstico confirmatorio de un cáncer de vejiga. O sea, la cistoscopía sirve para ver, y posteriormente con otro aparato que se llama en un resectoscopio, que operación se llama un RTU, se va a quitar ese tumor y se manda a patología. Y de esa forma se confirma el diagnóstico de cáncer de vejiga. Ahora, hablando justamente del RTU, ¿no?, que significa resección de tumor de vejiga, se realiza con un aparato un poco parecido al cistoscopio, que es un resectoscopio, ¿no?, que puede ser monopolar o bipolar, dependiendo de la tecnología que se encuentre, y este examen sí ya se hace bajo anestesia regional, ¿no?, anestesia en la columna. La cistoscopía puede ser de forma ambulatoria con anestesia local, solamente con lidocaína, ¿no?, por el meato uretral. Pero este examen, este procedimiento, porque es prácticamente una operación, se tiene que hacer bajo anestesia regional, ¿no? Entonces, pues este procedimiento, que es el RTU, que es la resección de tumor, puede ser diagnóstico terapéutico. ¿Por qué? Porque sirve para visualizar el tumor y de la misma manera ya erradicarlo, quitarlo, ¿no? Dependiendo de cuántos se encuentren, ¿no?, en la vejiga, ¿no? Para lo cual el urólogo tiene que tomar 2 muestras, ¿no?, del tumor, quitarlo en su totalidad y tomar justamente una buena muestra de la base del tumor, que tiene que incluir el músculo de la vejiga. ¿Para qué? Para ver justamente si es que está invadido o no, porque la invasión del músculo de la vejiga ya va a determinar la conducta terapéutica. Bien, hablando un poco de esta área, que es un poco engorroso esto que nosotros los urólogos manejamos, pero para tener conocimiento es de que después de obtener la muestra de tumor en la patología, tenemos que ver si es que invade o no el músculo de la vejiga.
Si es que ya hay una invasión del tumor al músculo de la vejiga, esto va a determinar ya otro tipo de manejo, ¿no? Es un estadio ya generalmente 2 o 3 cuando ya ha invadido el músculo de la vejiga, ¿no? Si es que no ha invadido el músculo de la vejiga, está en la patología. No invadió músculo de la vejiga, es un estadio 0, un estadio 1, que puede ser tratado justamente con el RTU que quitó el tumor y posteriormente, dependiendo de lo que se encuentre en los controles siguientes, con instilaciones con algunos fármacos que ya explicaré. Ahora, si es que ya hay una invasión grande, ya invadió otros órganos, invadió ya incluso la pared abdominal, ya se encuentra en un estadio 4, ¿no? Que es ya prácticamente metástasis. Dependiendo de en qué estadio se haya encontrado, qué estadio nos muestra la patología, está también la supervivencia, ¿no? Se dice que en estadios iniciales 0 o estadio 1, la supervivencia a los 5 años es del 90 al 75%. Estadios 2, estadios 3 que ya compromete el músculo de la vejiga, la supervivencia es entre el 55% y hasta el 20-35% a los 5 años. Y en un estadio 4 que ya es prácticamente metastásico, la supervivencia a los 5 años es menor del 5%. Bien, justamente en este esquema les puedo explicar cómo es la invasión del tumor, ¿no? El tumor, si se pueden ubicar, se empieza a formar en el uroteo de la vejiga, puede ser un carcinoma in situ, TIS, o un T1A, que va avanzando, como pueden ver, el tumor va creciendo y a la vez que va creciendo va penetrando un poco más las capas de la vejiga hasta llegar a la capa muscular. Cuando ya ha llegado a la capa muscular es que la conducta de tratamiento cambia totalmente. Ya se necesita una cirugía muy agresiva, una cirugía radical. Bien, entonces dependiendo de que haya o no invadido el músculo de la vejiga, el urólogo está capacitado para dar el tratamiento adecuado, ¿no? Cuando el cáncer de vejiga no ha invadido el músculo, se denomina cáncer de vejiga no músculo invasor. En estos casos, cuando se ha detectado este tipo de cáncer, el RTU, o sea, el raspado, como podemos ver en imagen de ese tumor, podría ser potencialmente curativo, ¿no? Para lo cual tiene que repetirse un control con cistoscopía a los 3 meses, ¿no? De haber hecho el RTU para ver si efectivamente no ha crecido algún tumor o no ha quedado un poco del tumor, ¿no? Para ver si es que existe progresión o recurrencia, que son dos términos que se usan en cáncer de vejiga. Progresión es cuando ese tumor que estaba en un grado, un estadio, no ha progresado a un estadio más avanzado, ¿no? Un grado más para que se entienda de mejor manera. Y recurrencia es cuando ya no había tumor, se quitó todo con el RTU, con la operación, y en su control con cistoscopía en 3 meses volvió a aparecer otro tumor. Eso se llama recurrencia, ¿no? Ahora, dependiendo de los hallazgos de la cistoscopía de control, se puede complementar este tratamiento con quimioterapia, ¿no? Entre los fármacos más comunes usados están la mitomicina C, entre otros, o inmunoterapia, que es con el BCG. El BCG es la vacuna, ¿no? El bacilo de Calmette-Guerin, que se usa para la vacuna de la tuberculosis, ¿no? Y crean o no, también estas cepas, que son otro tipo especial de cepas, pero de la misma familia, por así decirlo, sirve también para tratar de evitar de que el cáncer de vejiga siga desarrollándose, ¿no? Pero este tratamiento es costoso y muchas veces incluso ya no se encuentra este BCG en el mercado. Hay una crisis de BCG, de producción de BCG a nivel internacional. Y los pocos viales, pocos medicamentos que se encuentran son sumamente costosos. De allí es que el cáncer de vejiga es el cáncer más costoso de tratar, porque se necesita seguimientos continuos con cistoscopía por muchos años, cada 3 meses, y en pacientes que haya recurrencias o tienen un tumor salió que son de unas cepas agresivas de tumor, necesariamente se tienen que hacer instilaciones con estos medicamentos, ¿no? Que son costosos y que a largo plazo también hay riesgo de que pueda haber fallas de tratamiento y puede progresar la enfermedad. Justamente. Entonces, las instilaciones consisten en que se le va a meter una sondita, un catéter a través de la vejiga, y esta vejiga se va a lavar con esta solución por unos 20 minutos, 30 minutos, y posteriormente el paciente va a miccionar todo este compuesto para que pueda orinar comúnmente, ¿no? Entonces, eso se llama las instilaciones. Como mencioné, el seguimiento, cuando se encuentra en este estadio de cáncer, se hace con cistoscopía e imágenes, ¿no? Que puede ser la tomografía, ¿no? A los 3 meses del RTU se hace la primera cistoscopía y luego se hace cada 3 a 6 meses por 2 años. Y después de los 2 años se hace ya cada 6 meses o una vez al año por los 2 años siguientes y posteriormente una vez solamente al año. Como podemos ver, este es un seguimiento que necesariamente se tiene que hacer con cistoscopía. Bien, otro escenario es cuando el tumor, lamentablemente, en la muestra de patología que ya salió, ya comprometió e invadió el músculo. Entonces ahí hablamos de un cáncer de vejiga músculo invasivo, ¿no? En estos casos el tratamiento ya no es con el RTU, ya se hizo en un tiempo seguramente el RTU, pero salió que está comprometido el músculo de la vejiga. En estos casos
el tratamiento potencialmente curable para esa persona es la cistectomía radical. Es una operación muy invasiva que tiene muchas complicaciones, ¿no? Entre otras, pero potencialmente curable, mediante la cual se quita toda la vejiga y los órganos inmiscuidos cercanos, ¿no? Puede ser la próstata, algunos hacen, incluso quitan el útero, quitan eh, muchos otros órganos, dependiendo si es varón o mujer, para de esa manera garantizar que se haya eliminado el tumor, ¿no? Sumado a esta operación, se tienen que quitar los ganglios, que son los ganglios linfáticos que están alrededor de la vejiga, que se llama este procedimiento una linfadenectomía, y posteriormente se tiene que hacer una derivación urinaria. Derivación urinaria consiste, como ya no hay la vejiga, que es el órgano que permite almacenar la orina tiene que salir a otro lado, ¿no? Entonces, la derivación urinaria, dependiendo del tipo y la técnica empleada por el urólogo, puede exteriorizar los uréteres, que son los tubitos por los cuales la orina pasa del riñón hacia la vejiga, hacia el exterior de la piel. Lo puede exteriorizar individualmente en dos huequitos, como podemos ver en la primera imagen, que se llaman urostomas, a través de los cuales el paciente va a tener que orinar a través de allí, con una bolsita que se llama urostoma. Ahí podemos ver, por ejemplo, un urostoma bilateral que esté en ambos lados. O si no, dependiendo de dónde se haga la cirugía, se puede hacer una derivación urinaria. Se puede crear como una vejiga con una porción del intestino, ¿no? Hay muchas técnicas, ¿no? Que el urólogo, oncólogo, que es especialista que hace este tipo de cirugías, los va a realizar. Y dependiendo de ello, también acaba en una ostomía, que es un urostoma, que se tiene igual de la misma manera que tener un cuidado adecuado y a través de la cual el paciente orina. Bien. En los pacientes que no son candidatos a esta cirugía, por ser muy agresiva, a veces no pueden aguantar la cirugía, está indicada la quimioterapia más radioterapia, pero no tiene muy buenos resultados como hacer la cirugía que es la cistectomía radical, ¿no? De la misma manera, se tienen que hacer seguimientos después de haber realizado esta operación, ¿no? Los seguimientos se hacen con tomografía cada 3 a 6 meses por 3 años consecutivos, luego ya se va desescalando cada año, luego, ¿no? De la misma manera, tienen que hacer exámenes de laboratorio, ¿no? Un perfil hepático, un perfil renal, para ver cómo está la función renal, cómo está funcionando el hígado, y con citología urinaria también, ¿no? Para ver si hay presencia o no de células tumorales residuales. Y finalmente, cuando el cáncer ya se encuentra metastásico, o sea, ya comprometido más órganos, haya un mayor avance, lamentablemente, el único tratamiento que queda es un tratamiento paliativo, ¿no? Una quimioterapia, que puede ser con cisplatina o otros compuestos, y para los cuales el paciente tiene que tener una buena función renal, sus riñoncitos tienen que estar funcionando adecuadamente, ¿no? O también se le puede ofrecer inmunoterapia, ¿no? Básicamente es evitar que el tumor siga creciendo con mayor agresividad y mantener allí, ¿no? Y darle calidad de vida al paciente, ¿no? Y el seguimiento también se hace con tomografías en el periodo mencionado como en el anterior del músculo invasivo. Entonces, justamente para evitar llegar a estos extremos es que se tiene que tener en consideración, ¿no? Cuáles son los causantes, los factores fundamentales de riesgo que pueden originar un cáncer de vejiga, ¿no? Y tratar de evitarlos, ¿no? Y concientizar de que el uso de tabaco, así como produce muchos otros cánceres, también está inmiscuido en el cáncer de vejiga y que es un cáncer de que es un poco complicado de manejar, ¿no? Y muy, muy costoso de manejar, que va a traer muchas consecuencias a la persona que lo desarrolla. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.